Bien. Lo siguiente, maestro. Mira, cuando trabajamos el tema de saberes previos, no hay que caer nunca en el error de poner preguntas que los estudiantes no van a saber responder, sino precisamente las preguntas tienen que ser, inclusive ya de lo que el maestro intuye que saben, porque los saberes previos es lo que el estudiante sabe o conoce, ¿no? Entonces, Sí, si tú haces una pregunta ya muy profunda o complicada, estás desarrollando ya el conflicto cognitivo. Entonces, siempre la pregunta que lance maestro, por ejemplo, ¿no? Si en este caso, la vida, la vida divina, no, la vida divina, ¿no? No, la vida no, o la mi vida, don responsabilidad, y por ejemplo. responsabilidad, don porque es un regalo de Dios, eso Eh, usted lo sabe como teólogo. Perfecto. Entonces, usted lo que a los estudiantes en este caso, la pregunta para recoger saberes previos tiene que, o sea, es partir de lo que ellos saben. Y el docente ya tiene experiencia y sabe lo, inclusive lo que los niños saben. Entonces, es a los estudiantes, queridos estudiantes, este, ¿de dónde viene la vida, no? ¿A través de quién la hemos recibido? Bueno, van a empezar los padres, ¿no? ¿Y por qué será un don? ¿Por qué será un regalo? Son preguntas que ellos van a saber responder, ¿no? Entonces, vas a ir recogiendo lo que ellos saben. Pero, por ejemplo, ya inclusive, si tú puedes decir ya una pregunta, ¿por qué, por ejemplo, ¿por qué la vida es responsabilidad? Esa pregunta ya no la van a saber responder, probablemente. Entonces estás entrando ya y estás ahí, o sea, lo que está desarrollando precisamente es un desequilibrio y eso es el conflicto cognitivo, porque ya no es lo mismo decir, ¿de dónde viene la vida? Pues la vida viene de Dios, viene de nuestros padres. Pero si ya le dices, por ejemplo, ¿qué significa que la vida es responsabilidad? Pues ahí ya los estudiantes pueden ser vagos en sus respuestas, entonces estás entrando ya en precisamente en el conflicto cognitivo y al mismo tiempo estás generando allí el juicio crítico. Entonces las preguntas tienen que ser así ya. Por eso digo, pero tienes que ir siempre, maestro, en ese nivel, porque si tú esa primera pregunta la lanzas al inicio, entonces ya te has saltado los saberes previos, ¿no? Entonces, eso se lo digo para que tengan en cuenta Sí, en todas gracias, sus profesor. sesiones, Sí, ¿ya? ahí tengo que corregir. Ahora, después de eso yo doy la cita bíblica, ¿no? En este caso he dado la de Génesis capítulo 2 versículo 7 en la que el hombre es, o sea, con el relato antiguo del Génesis, ¿no? Que es formado de barro y Dios le da el aliento de vida, ¿no? Entonces, esa cita puse ahí de Génesis, ¿no? Entonces, eso, y le digo, ¿no? ¿Cómo Dios da la vida al hombre? Le hago esa pregunta y después se nos ha pedido trabajar aquí en la ODE de Huancayo, saca cada año el libro de Jesucristo y los valores. ¿Ya? Entonces, he escogido una lectura de este libro que habla de, no hay un tema específico, aunque ya la oficina, como nos pide trabajar con este libro hace 4 años, trabajamos hace varios años, pero solo se trabajaba para el concurso de lectura con este libro de los estudiantes. Entonces, no hay un texto específico, pero he trabajado con uno de la página 60 que habla de un señor que cuida jardines, que han recogido han adaptado un cuento de aquí de la zona que cuida jardines, que cuida la naturaleza, al mismo tiempo los alimentos. Entonces le digo, ¿no? ¿Por qué el Señor cuida los jardines o los alimentos? Así estoy trabajando la iluminación, profesor. Quisiera que en esto me ayude, Sí, por favor. está bien, maestro, por supuesto. Mire, también, por ejemplo, ya me comentó también el tema de la situación significativa. Mire, maestro, Ahora, profesor, disculpe, ajá, antes que me olvide, cuando nos supervisa ser la directora, ser la ODE, como usted sabe, tenemos que concatenar o relacionar la situación significativa con el tema, específicamente con el tema y con la sesión en sí.
En esto es el punto débil que tengo, ¿no? O sea, cómo Ujú. relacionar o cómo hacer ese proceso de subducción de la situación significativa con el tema. Perfecto. Mire, maestro, a ver, el tema de la situación significativa puedes trabajar, por ejemplo, bueno, tenemos 4 bimestres, ¿sí? Y este, Nosotros estamos trabajando por bimestre, profesor. por bimestre Estas una, dos una situación. instituciones, una situación por bimestre que tiene 5 semanas, solo en el primer Ujú. bimestre tuvo 4 y 5, pero ahora es 5, 5 así, pero por bimestre disculpe, por unidad una situación significativa. O Ah, sea, estas otras 5 semanas es de la identidad cultural. Las otras 5 fue de la vida, del cuidado claro, de la ya. vida por el aspecto Ah, que le mencioné. exacto. Mire, maestro, el tema de la situación significativa, obviamente, es algo que trabaja la institución Ujú. porque ve Todas las temas, áreas. ve problemas, entonces intenta que esa situación se genera preguntas retadoras de tal manera que todas las áreas en su diversificación apunten y lleguen a lograr mejorar este problema. Entonces, precisamente, ¿cómo, por ejemplo, cómo integrar el tema de la situación significativa? La situación significativa, ¿dónde se va a lograr precisamente? Ya en tus sesiones de aprendizaje. Entonces, las sesiones de aprendizaje tienen que apuntar, ¿bien? A ir precisamente resolviendo este problema. Por ejemplo, ¿no? En este caso le cae perfecto a usted. Si su situación significativa era esto, precisamente el cuidado de la vida, todo. Entonces, esta situación significativa precisamente es una situación que va a ayudar a resolver este problema que está planteado en la situación significativa con esas preguntas retadoras que tiene. Entonces, aquí eh, usted no tiene problema en cuanto a unir. ¿Por qué? Porque la que lo supervisa va a ver perfectamente en su programación cómo su sesión está precisamente respondiendo a la situación significativa muy directo. Entonces, ahí no hay problema. Ahora, este, si se da cuenta, no sé si tiene a mano, su situación significativa, si la han redactado bien, debe tener preguntas retadoras al final, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué Tiene, hacer por para... ejemplo, Ujú. No sé si por tiene. ejemplo, una dice, ¿no? ¿Cómo alimentarse adecuadamente con los productos de la localidad o de la zona? ¿Cómo promover una alimentación que pueda estar relacionada al valor nutritivo, ¿no? Entonces, ahí Perfecto. tiene preguntas. Mire, por ejemplo, esas preguntas que son generales, ¿bien? Porque es el problema de la institución, usted en su sesión tiene que tiene que haber momentos o preguntas que lleven precisamente a esto también. Por ejemplo, ¿no? Si ahí usted es cómo promover esta alimentación saludable, usted, por ejemplo, podría hacer, ¿no? ¿Cómo debería, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo debería ser la alimentación de un cristiano que reconoce su cuerpo como sagrado y como templo del Espíritu Santo? Por ejemplo. Bien, entonces es una pregunta en la que está usted uniendo la situación significativa, pero al mismo tiempo está uniendo su sesión, lo que está desarrollando en su sesión, que es el cuidado del cuerpo como don de Dios. Entonces, ¿cómo tiene que ser la alimentación de un cristiano que reconoce que su vida es un regalo de Dios y su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo tiene que ser la alimentación? Ah, pues si tú eres consciente de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no puedes tratarlo de cualquier manera. Por lo tanto, no te puedes alimentar de basura. Entonces, fíjense, ahí está usted uniendo precisamente su sesión con la situación significativa, porque usted está resolviendo un problema de la situación significativa, pero al mismo tiempo está usted trabajando su sesión y apuntando a lo que usted quiere. O sea, entonces, así se hace diríamos, el vínculo de tal manera que en tu sesión tú tienes que lanzar preguntas unidas al tema, a esas preguntas retadoras. Bien, a esas preguntas retadoras. Y Sí, aunque le sean entiendo, dos, profesor. ujú, bien, Pero ahora el problema que tengo es el otro, ¿no? Pero eso ya no es tanto, considero, del aspecto operativo.
Ujú, El profesor Edson que me ha supervisado de la Oficina de Educación Católica, él ha ajá, publicado un libro. Entonces, ujú, acá en su libro, él dice, no, o sea, da a entender, por ejemplo, cuando presenta una sesión de clases por escrito, ujú, dice, por ejemplo, presentar la situación significativa. Entonces, yo tengo esta duda y quiero, ya me ha absuelto usted, porque yo equivocadamente pensaba, antes hacía solo lo que le estaba comentando hace un momento, ujú, pero como él puso eso en su libro, yo tenía la idea equivocada de llevar para el día lunes en un papelógrafo la situación transcrita y presentarle a los estudiantes, ¿no? Pero si ellos también conocen, en mi misma sesión está transcrito la situación. ujú. Entonces, por ejemplo, Entonces, maestro. yo Ujú, decía equivocadamente, no, si él quiere eso, porque él es el que me ha observado ujú, las clases, entonces yo decía equivocadamente, ahora para la próxima visita va a ser inopinada en cualquier momento, entonces la siguiente situación significativa o esta de identidad cultural voy a llevar por escrito y van a transcribir, aunque yo decía, parece que no es así, o sea, yo tenía ujú. también duda en eso, pero ya usted No, me está ajá. aclarando. Claro. Por ejemplo, maestro, y usted tiene que interactuar con los estudiantes, porque ellos tienen que conocer la situación significativa. Queridos estudiantes, recuerden nuestra situación Eso significativa. yo les Y, pregunto, profesor, disculpe que le ujú, interrumpa, sí, yo les pregunto, yo les digo, ¿y en las otras áreas se recuerdan cuál es Sí, profesor, que la alimentación, que hemos hecho una feria gastronómica, claro, se hizo por aniversario del colegio, claro, es una zona rural y es un poco difícil, pero hablan, dicen, sí, profesor, entonces, ya, entonces, y también aquí vamos a tratar, le digo, en el área, entonces, allá, ujú. entonces la vida, entonces, bueno. Sí, pero maestro, o sea, mire, si usted, por ejemplo, tiene una supervisión y usted le dice a los estudiantes, imaginemos, está siendo supervisor y dice, queridos estudiantes, ¿recuerdan cuál es la situación significativa institucional? Y le van a decir, sí, maestro, es esto, cuidado del medio ambiente, y usted les lanza la pregunta. Y con esta pregunta, por ejemplo, ¿cómo debe alimentarse un cristiano que ha recibido su cuerpo como regalo de Dios y es templo del Espíritu Santo? ¿Creen que con esta pregunta también estamos resolviendo esta situación significativa? Sí, profesor. Y el que lo supervisa le va a poner ahí, porque se va a dar cuenta que usted está uniendo la situación significativa institucional con su sesión y con su sesión usted está dando solución a ese problema. Pero tiene que caer en la cuenta los estudiantes. Estudiantes, ¿cuál es la situación significativa institucional? Muy bien. ¿Y creen que con estas preguntas nosotros estamos también resolviendo esta situación, este problema? Sí, profesor, se van a dar cuenta rápido. Esa es Sí, la mejor profesor, forma de gracias, muy vincular. amable, gracias, ¿Bien? sí, ya lo entendí. Ok, o sea, es bueno siempre que tengas esa interacción, que ellos se den cuenta que están con el área de educación religiosa también resolviendo ese problema. Bien, ahora, maestro, creo que también allí vi el tema de su, por ejemplo, a ver, quiero mostrarle aquí, el tema de, me decía del valor, ¿bien? Del valor. Ahí me escribió en ¿Cómo su, presentar el valor? ¿Cómo eso, presentar el valor? Y entonces claro, yo presento el propósito, que es la acción, el contenido y el producto, ¿no? así es. Entonces ahora, claro, el desempeño, todo eso está en la sesión, pero básicamente presento el propósito. Entonces, Muy bien, ¿cómo relacionar también el valor, profesor? perfecto. Mire, maestro, hay cosas de una sesión de aprendizaje que se van dando, bien. Entonces, usted, imagínense, claro, ¿de dónde saco yo los valores? Los valores los voy a sacar precisamente de los enfoques transversales, ¿no? De los 7 enfoques que tenemos, ¿bien? De esos 7 enfoques, ¿no? Por ejemplo, enfoque de búsqueda de la excelencia tiene valores. El enfoque, por ejemplo, de orientación al bien común tiene valor. O sea, cada enfoque tiene valores. Imaginemos que usted, a ver, vamos a ver. Entonces, por eso tiene que trabajar de mano con su currículo nacional, porque si usted dice, a ver, estoy trabajando la vida de don, ¿no? La vida don de Dios, o algo así me decía, ¿no? Perfecto, entonces yo busco cuál enfoque
también voy a ir trabajando Está aquí. relacionado con el bien común, ¿no? Porque la vida Ah, es un bien común. Ahora, también en cierto modo, pero de modo indirecto, está relacionado con el tema de la conservación del medio ambiente, pero no está tan relacionado, porque ese claro, sería ya el cuidado del medio ambiente, ese es otro tema. perfecto. Entonces, mire, por ejemplo, maestro, a ver, vamos aquí. Está el enfoque por ejemplo, a ver, el primer enfoque es el enfoque de derechos. El segundo enfoque es el enfoque de inclusión o atención a la diversidad. El tercer enfoque el enfoque intercultural. El cuarto, enfoque de igualdad de género. El quinto enfoque es el ambiental. El sexto enfoque es el de orientación al bien común. Y mire, por ejemplo, aquí lo está viendo, ¿no? Aquí le a ver, para que usted pueda verlo también. A ver, ¿dónde está? Aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el enfoque de orientación al bien común y aquí ya te viene por el ministerio, está clarísimo. Viene, por ejemplo, ¿qué valores puedes trabajar? Equidad y justicia, solidaridad, empatía, responsabilidad. Entonces, yo me doy cuenta rápido que este valor tengo que trabajar, el valor de la responsabilidad. Y aquí ya te da por el ministerio qué actitudes, por ejemplo, disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos en un colectivo. Pero ¿cómo se demuestra eso? Una actitud. ¿Qué actitud? Por ejemplo, los docentes promueven oportunidades para que los estudiantes asuman responsabilidades diversas, bueno, y aprovechen, ¿no? Todo, bueno, tomando en cuenta su propio bienestar y el de la colectividad. Perfecto, entonces, yo digo, muy bien. Entonces, ¿qué valor voy a trabajar en esta sesión? Ah, el valor de la responsabilidad. Muy bien, y muy aparte de que eso va a estar también dentro de tu sesión, porque dice, a ver, ¿qué acciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu producto, por ejemplo, sería, ¿no? Bueno, puedes ver varios, pero puede ser, ¿no? Elaborar una lista de acciones con las que un cristiano este, valora la vida, ¿no? Y toma su vida con responsabilidad. Entonces está la alimentación, pues está el cuidado, está el respeto al cuerpo, en fin. Pero ahora, ¿dónde yo lo enfoco? Bueno, obviamente ese valor tú lo puedes trabajar tanto en tu producto, pero también de manera muy práctica y muy fácil, maestro, es precisamente en lo que se llama en los acuerdos de convivencia. Tú recuerdas, maestro, que en toda sesión tú tienes que tener en cuenta los acuerdos de convivencia. Desde que iniciamos, queridos estudiantes, muy bien, vamos a recordar nuestros acuerdos de convivencia y a lo mejor ya tienen establecidos, pero dentro de eso dicen, bueno, y hoy precisamente vamos a trabajar, bien, el valor de la responsabilidad. Bien, seamos responsables entonces con lo que vamos a hacer y pues, aquí vamos a ver también esta responsabilidad se va a ver patentado en cómo yo soy responsable con la vida que Dios me ha dado. Entonces, seamos responsables. Eso significa que yo no voy a maltratar a un compañero, que no le voy a dar a lo mejor comida chatarra. Entonces, aquí ya puedes anunciarlo, maestro, en los acuerdos de convivencia. O sea, de tal manera que ya estás trabajando ahí el valor que quieres trabajar, pero obviamente también en tu producto. O sea, está indirectamente. Bien, o sea, pero aquí es muy práctico. Ya en los acuerdos de convivencia puede salir ese valor que vas a trabajar. De tal manera que ya los estudiantes tienen claro eso. Ah, hoy tenemos nuestra norma de convivencia y hoy vamos a trabajar, como decir, ¿no? Y vamos a dar un plus, vamos a trabajar el valor de la responsabilidad. Muy bien, inicias tu sesión. Siempre, maestro, nunca hay que olvidarse que en nuestras sesiones hay que partir de nuestras normas de convivencia, siempre. Dos o tres, hoy vamos a trabajar el respeto y la responsabilidad. Ahora, el que lo supervisa, usted no hace falta que diga, ah, muy bien, entonces estamos trabajando un valor esto. El que supervisa, bueno, supongo, se va a dar cuenta rápido que usted en su sesión ha trabajado el tema, hemos dicho, de la situación significativa y está trabajando los valores transversales que aparecen. Se va a dar cuenta, sin que usted le diga, oiga, por si acaso, esto es un valor que va a trabajar. Apareció aquí en los acuerdos de convivencia, por ejemplo. Bien, así puedes unir, maestro, Sí, ese sí, valor. profesor. Ahora,
Lo que quería preguntarle es, por ejemplo, de acuerdo a la naturaleza del desempeño, cuando yo trabajo, por ejemplo, fundamenta con el tercer año, cuarto año, quinto, solicito un artículo de opinión, un ensayo como producto. Ujú. Ahora, mi duda ¿es necesario que yo les lleve un modelo, por ejemplo, de un ensayo, de otro tema? Por ejemplo, si voy a tratar ya el cuidado del cuerpo, pero les puedo llevar un ensayo de la conservación de la creación como un modelo. ¿Es necesario que yo presente un modelo del producto, profesor, a los estudiantes, indicándole las partes, todo eso? A ver, por ejemplo, tu producto va a ser un ensayo. Le pregunto, maestro, ¿el Porque producto sí, es un ensayo? Ajá, sí. bien. Porque, por ejemplo, para que pues ellos desarrollen un ensayo, pues necesitas, obviamente no lo vas a hacer en una sesión, ¿no? Entonces, para que lleguen luego a trabajar ese producto. Entonces, ahí tienes que considerar eso también. Entonces, por supuesto, bien, se supone que en tercero ya a lo mejor han trabajado también en comunicación y eso, pero Comunicación usted, han trabajado ensayo, por ejemplo, ellos, y yo conversé con la profesora y coincidimos en las partes, todo eso, ¿no? Porque un perfecto. ensayo es común, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer usted? No hace falta que lleve un modelo, pero lo que sí es necesario, bien, que usted diga, muy bien, nuestro producto va a ser realizar un ensayo sobre esto. Recordemos, y bueno, si tiene una diapositiva, recordemos que los pasos de un ensayo que ustedes ya han trabajado son estos y estos. Sí, se puede, va a ser como un pequeño bosquejo. Brevemente, porque no se trata la sesión de que ellos aprendan a hacer un ensayo, sino que usted puede recordar. Recordemos que los pasos de un ensayo son estos y estos, y se les puede dar también modelos, ¿no? Se les puede dar. Pero no es necesario, Bien, bien, sí, que usted gracias. les lleve. ¿Por qué? Sí, porque si no, usted ya está desorientándose, porque no es el producto, en este caso, o bueno, la sesión no es que ellos aprendan a realizar un ensayo, sino que es ya, porque se supone, bueno, gracias a que las áreas son integradas, que ya trabajaron el ensayo. Entonces, recuerden, estudiantes, que el ensayo tiene estas partes. Perfecto, ¿no? Y adelante. Si no, ya cambiarías, porque ya ahí te estás desvirtuando ya, te vas a centrar en, porque les vas a mostrar un ensayo, miren, estas son las partes, aquí está esto, es un ejemplo, no, no se trata de eso ya. Gracias. Ahora, con respecto a la iluminación, cuando uno escoge el texto bíblico, obviamente relacionado al tema y la lectura del libro, ¿está bien, profesor, darles una pregunta del texto bíblico, por ejemplo, como le hace, perdón, como le hice mención hace un momento, o qué debería añadir en la iluminación? Ahora, mi otra duda también es, en el momento del ver, por ejemplo, preguntarles, si yo estoy tratando el tema de la vida, Ujú, ¿qué observan ustedes en su realidad? Por ejemplo, a través de las noticias, por el radio, ahí también hay televisión, ¿no? En la ujú, televisión, en el radio, en los periódicos. ¿Ustedes observan el cuidado de la vida o cómo podría tratar ese momento del ujú. ver? Eso? Sí, mire, maestro, en cuanto, bueno, al tema ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar, el tema del ver, bien, es precisamente ver la realidad, pero eso se hace con la iluminación. Entonces, precisamente, usted, por ejemplo, ¿no? Si usted, a ver, y el tema del ver no necesariamente tiene que ser otra cosa aparte de la iluminación que usted está haciendo, sino que con la iluminación está partiendo de la realidad. Entonces, puede ser una historia, una anécdota o una noticia. Por ejemplo, usted puede partir del hecho de, el tema de, por ejemplo, una noticia a lo mejor de que alguien, algo con respecto, ¿no?, al cuidado del cuerpo, o algo que ha pasado. O sea, puedes partir, ese es el ver, una realidad, y a partir de esa realidad tú empiezas a generar bueno, los saberes previos y luego el conflicto cognitivo. Bien, a partir de esa realidad. O sea, no tiene que ser dos cosas necesariamente, la iluminación, sino que eso es el ver, precisamente en el ver es esto, no puedes partir con una
una historieta, una noticia que ha habido en la radio, lo que sea, o un cuento que tienes, o de ese libro que comentas, puedes de, y de ahí parten las preguntas. Gracias, profesor. Muy bien, bien, excelente maestro. No, Bueno, profesor, tienes que, lo, ajá, lo otro que tengo, o sea, la duda es, y claro, acá nos han dado un material a nosotros, la ODEC, de los, digamos, de las de los procesos pedagógicos de los desempeños, ¿no? Por ejemplo, que ujú, se puede trabajar en fundamenta, en explica, por ejemplo, recuerdo que es ya darle el material, el alumno subraya, las ideas secundarias y ujú, principales, de ahí ya elabora un mapa conceptual, por ejemplo. Entonces, esto de los, digamos, los procesos pedagógicos de los desempeños, esto es lo que en sí yo siempre me he quedado con la duda, que yo logro realmente los procesos de los desempeños que escojo, ¿no? Puede ser fundamenta, argumenta, explica, relaciona. Muchas veces me he quedado con esa duda, ¿no? Bueno, el año pasado me he puesto 16 en las dos supervisiones, la oficina de la ODE y la directora también, el anteaño 14, pero yo siempre me quedo con esa duda. ¿Realmente lo he logrado con los estudiantes los procesos pedagógicos de los desempeños y cómo verifico que el alumno ha alcanzado los procesos pedagógicos del desempeño para que al final yo pueda decir, sí, este alumno sabe fundamentar, sí sabe explicar, etcétera? Esa es mi duda y le suplico, por favor, su ayuda en ujú. ello. Sí, mire, maestro, con respecto a estos procesos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que, ahora, eso hay que tenerlo en cuenta, maestros, maestro, que allí va a estar en el tema de tu propósito, por eso tiene que haber una relación entre tu propósito y el producto, ¿bien? Tiene que haber, por ejemplo, no sé si va a ver, por ejemplo, aquí dice promover el respeto a nuestra Madre del Cielo en la comunidad educativa a través de una lista de acciones que será evaluado a través de una lista de cotejo. ¿Cuál es su evidencia? Entonces, que el docente lo que pretende es promover ese respeto a través de una lista. ¿Cuál es su La evidencia? lista de cotejo, Ajá, pero su evidencia es una lista de acciones. Esa es la de evidencia, o acciones, sea, la claro, evidencia el porque el producto. instrumento es la lista de cotejo, Así es. Entonces, precisamente, para que para que llegue para que se dé, entonces tiene que haber relación aquí, porque a veces el propósito es una cosa y el producto es otro. Entonces, por ejemplo, imaginemos que su propósito sea, argumenta, ¿no? El estudiante argumenta la importancia de la vida como regalo de Dios. Imaginemos, ¿no? Argumenta. ¿Cómo lo va a argumentar? A lo mejor puede hacer en un ensayo o lo que sea, pero o sea, es lo que, digamos, es lo que quiere, pero es argumenta, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo yo sé si el estudiante logra esos procesos de argumenta? Sabemos que para que argumente es el estudiante, por ejemplo, ¿no? Subraya, extrae ideas principales, compara, agrupa, ¿bien? Y al final, ya, a lo mejor elabora su ensayo, imaginemos. Ahora, ¿cómo yo sé si ese estudiante llegó a argumentar? ¿Cómo se sabe si llega a cumplir lo que tú quieres, el argumenta, si logra su producto? O sea, se sabe si el estudiante llega a lograr el argumenta o el explica o le identifica en el producto, porque precisamente para que se llegue al producto se tiene que pasar, por ejemplo, el producto es ¿no? Argumenta lo que sea, la importancia de la vida. Y para que llegue a argumentar, han tenido que subrayar, bueno, leer, subrayar, extraer ideas principales y dar su opinión. Ah, entonces, ¿cómo yo sé si el estudiante llegó a argumentar? Si realizó precisamente su producto. O sea, ahí ves tú precisamente si logra eso, a través del producto, porque para que llegue a ser su producto tiene que pasar todos estos procesos. Entonces, de esa manera se sabe si el estudiante logra aquello que tú en este caso estás teniendo en cuenta, ¿no? Que es, por ejemplo, el argumenta.
El producto te va a ayudar, maestro, a ver si el estudiante logra precisamente aquello que estás proponiendo. Es el producto. Porque imagínate, el estudiante al final no hizo su ensayo. A lo mejor solamente se quedó en subrayar ideas, en sacar resúmenes, pero no llegó a elaborar, entonces no logró argumentar, no llegó a argumentar. Se quedó a lo mejor en lee o no sé, subraya o en extrae, pero no llegó a argumentar, se quedó en medio proceso. Entonces, precisamente el docente tiene que ayudar a esto, ¿no? Precisamente que el estudiante, muy bien, ahora vamos a leer, ahora extraemos las ideas principales, ahora comparamos estas ideas y ahora damos una opinión. Pues ya, entonces, todo este tienes que acompañar para que el estudiante llegue precisamente a realizar su producto. De esa manera estaría logrando el argumenta, por ejemplo. O sea, es Sí, el profesor, producto. gracias. Muy Bien, el amable. Sí, producto. le entiendo. Ahora, Perfecto. la otra pregunta es, yo preparo materiales para los estudiantes, generalmente de texto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el tema que le he mencionado, he preparado el material. Ahora, Ujú, ¿qué características fundamentales debe de tener el material? O en todo caso, le voy a suplicar, disculpe usted la molestia, que me envíe un modelo, ¿no? Para tener una idea, porque lo que yo suelo hacer, se los voy a mandar también por el WhatsApp ujú, mañana o pasado cuando me desocupe, en fotografía, algunos materiales, los materiales que trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo elaboro un material, lo que suelo hacer es ya, por ejemplo, la vida donde Dios. Entonces, ¿por qué la vida es donde Dios? O sea, trato de explicar eso así de forma sencilla y al final le acompaño un gráfico. Tengo internet en la casa, entonces busco un gráfico, por ejemplo, de así prensa, de una página católica y le ujú, acompaño eso, ¿no? Un dibujo. ujú. Entonces, ahora, eh, esa es la otra duda que tengo. ¿Cómo elaborar el material de trabajo para los Bien. estudiantes? Ujú. Sí, maestro, mire, este es un poquito complicado porque el hecho de ir buscando material es complicado. Es mucho más fácil cuando la ODE tiene un material ya. ¿Mm? Si la ODE tiene un material, por ejemplo, aquí en Tarapoto, por ejemplo, ¿no? Y ya los coordinadores han trabajado el material, entonces, para todos estos temas, por ejemplo, precisamente para todos estos temas, la vida donde Dios, por ejemplo, ya hay un material en el que ya les dan al profesor, le dan inclusive qué texto puede utilizar como para la iluminación, para la motivación, qué preguntas puede lanzar para recojo de saberes previos, para generar el conflicto cognitivo, qué producto podría ser, ¿no? ¿Qué desempeños trabaja? ¿No? Precisados, teniendo en cuenta su competencia, su capacidad, inclusive los valores que puede trabajar. Entonces, ya hay material trabajado. Entonces, yo le recomiendo en este caso que se Profesor, ayude. aquí la ODEC, sí, disculpe que le interrumpa, aquí la Ujú. ODEC no tiene. Ah, Tengo textos antiguos que sí mm, hizo la oficina porque yo tengo 23 años trabajando. Terminé el año 99 del Instituto Pedagógico del Arzobispado y después empecé a trabajar en 2000. Ahora, lo que pasa es que estos libros, como ya los contenidos ahora, como usted sabe, se trabajan con la ujú, situación significativa de la institución, ya prácticamente se han desactualizado, ¿no? Hay temas como mm, ciudad popular, cosas ya muy sí, comunes que alguna vez se puede recurrir a estos libros, pero solo lo que tienen estos libros es digamos, la parte teórica del tema y una pequeña ficha de trabajo, pero de la mm, primera competencia que se construye, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la religiosidad popular? Claro, para el alumno, ¿no? ¿Qué es la claro. religiosidad popular en tu comunidad? ¿Qué devoción de santo tienen? Claro, siempre hay devociones, eso es común, Ujú. Está pero desfasado, maestro. está desfasado. Sí. Entonces, nosotros mismos preparamos el material, profesor, de Eso acuerdo es, al sí. desempeño y de acuerdo a una especie de malla que nos ha dado la ODEX, se la voy a enviar en estos días. O sea, Ujú, con eso lo que le digo de los procesos pedagógicos del desempeño. Entonces, con eso, ahora yo también siempre, mi duda ya, usted me la ha podido absolver, le agradezco por ello, porque siempre tenía ya la duda que le mencioné. Entonces,
Es eso, digamos, la debilidad que tenemos nosotros aquí con relación a la sesión. Nosotros Mm, tenemos que adecuar, buscar de acuerdo a nuestros sí. estudios que hemos hecho, algunos están recién estudiando la segunda especialidad. Entonces, todos nosotros, los 250 profesores que Wow. trabajamos aquí en la U de Huancayo, pues hacemos eso, profesor. Eso es eso es una gran debilidad que tiene la ODE. Gracias a Dios, como le digo, hay muchas ODEs que ya han desarrollado libros de texto en base precisamente ya, pues teniendo en cuenta el diseño curricular, ¿no? En base a capacidades y competencias, ya no en base a contenidos. Entonces, eso es interesante. Yo voy a intentar buscar Entiendo. el día lunes, voy a buscar si en el de este libro de la ODE, le voy a enviar algún material en el que ya viene inclusive con las preguntas que puedes hacer, todo, maestro. Eso está Por genial. eso, usted ya me está dando una idea, ya adecuando todo para el trabajo eh, de aquí en adelante, ¿no? Porque muchas veces yo también reconozco que he sido observado y muchas veces he caído en el conformismo. Bueno, ya aunque sea la plaza lejos me van a dar, claro, soy contratado, Mm, ¿no? Pero no debería porque, como usted comprende, mi desarrollo personal y profesional yo mismo lo tengo que hacer, porque yo no voy a decir, bueno, porque ya me pusieron 11, entonces ya aunque sea una plaza distante alcanzo. No, creo que eso mm, ya tengo que superar y soy claro, maestro. consciente también de ello, profesor. Sí, maestro. Así es. Entonces, yo le voy a intentar buscar un material y a lo mejor, pues, se puede compartir, ¿no? Para que usted pueda utilizarlo. No hay problema, maestro. Voy a buscarlo. Eso sí le aseguro el día, sería el lunes, porque te lo tengo en mi oficina. Y ya con Gracias, eso yo le puedo porque mandar para que la se... supervisión va a ser el martes 27. Ahora, profesor, la Ah, otra duda que tengo es en el momento del actuar. Yo lanzo, por ejemplo, lo siguiente de la vida, ¿no? Ahorita se lo voy a hacer, inmediato. Por ejemplo, ¿cómo cuidas tu cuerpo? ujú, ¿Cómo cuidas tu espíritu? O si no, ¿cómo promueves el cuidado de tu cuerpo en tu familia y en la institución educativa? ujú, ¿Cómo promueves el cuidado de tu espíritu en tu familia y en la institución educativa? Ahora, ¿está bien eso? Ahora, lo que el señor pone acá en su libro, y lo que alguna vez también el profesor Pedro Martínez, que fue director de la ODE, que está ahora en España, nos decía, ¿no? Ya, lo que ustedes tienen que hacer en el actual, nos dijo en una capacitación, es crear una historieta, un relato, algo, para aplicar, digamos, por ejemplo, si ha sido el cuidado de la vida, entonces decir, ¿no? María recurrió, por ejemplo, para el quinto año, ¿no? María recurrió al aborto porque era un adolescente que, que, bueno, tuvo un embarazo temprano, entonces ahí está cuidando la vida María, por decir, ¿no? María, ¿cuál sería la actitud de María? Yo pienso que eso no es el actuar, porque eso es una situación ficticia, creada, claro, desde la realidad, obviamente, que será, que sí existe, pero para mí no es adecuado, es solo mi opinión ujú. personal, y disculpe usted, que más bien algo aplicado a la realidad del estudiante, ¿no? O Así cómo sería, cómo tratar el actuar. Bien, mire maestro, en el tema del actuar es el compromiso, son acciones concretas. Entonces, es que el estudiante, después de lo que ha trabajado, por ejemplo, el tema en este caso, el valor de la vida, tenga un compromiso. Entonces, el actuar son acciones concretas. En este caso, si usted lanza la pregunta, ¿cómo cuidas? ¿No? No son compromisos, te está diciendo cómo es, cómo a lo mejor que no es correcto, sino lo que la pregunta tiene que ser El precisamente, esquema, profesor, que disculpe que le interrumpa, con el esquema que nos ha dado la ODE, nosotros después del actuar hacemos el compromiso. es Ya que lo hacemos como precisamente, oración en el celebrar ujú, o si no, con una canción relacionada al tema y con una pequeña oración, con eso ya cerramos la sesión. Ahora, ujú, claro, yo quiero que me aclare, por ejemplo, disculpe que insista, que pueda aclararme esta duda, ¿no? O sea, en sí, ¿qué es el actuar y qué es el compromiso? ¿O ujú. no? Y entonces, para tener una idea clara, ya desde hoy en adelante, enunciarla así en la sesión.
Bien, o sea, es Gracias. que el tema del compromiso es parte del actuar, o sea, está dentro ya. O sea, ¿cómo se concretiza el actuar en la sesión? A través del compromiso. Es a través del compromiso como se concretiza el actuar. Es a través de la retroalimentación como se concretiza el revisar. Bien, y es a través de una oración, de un canto, como se concretiza el celebrar. Entonces, en este caso, es a través del compromiso. O sea, cuando hacemos al final una oración y eso es parte del celebrar, pero el compromiso es parte del actuar. En este caso, por eso digo, no es tanto, a ver, es como por ejemplo ustedes, a ver, queridos estudiantes, ya hemos visto el valor de la vida, que es un regalo. ¿A qué te comprometes tú? Un compromiso. ¿A qué te comprometes? A esto. Muy bien. Tienen que ser acciones concretas. No la pregunta, ¿cómo cuidas? Porque puede ser que no esté cuidando bien, sino, ¿cómo vas a cuidar de aquí adelante tu cuerpo? Son acciones concretas a partir de, ese es en el actuar, maestro. O sea, acciones concretas. No Sí, lance profesor, preguntas, gracias. ya, no Sí, lance ya le preguntas, ¿cómo cuidas? No, 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 sino, ¿cómo vas a cuidar tu cuerpo a partir de? Por ejemplo, si era, en el caso de la Virgen María, ¿no? A lo mejor era, ¿cómo tú demuestras tu amor a la Virgen María? Ah, pues no, el actual es, ¿cómo vas a demostrar tu amor a la Virgen María? Es ahora lo que van a trabajar ellos. Bien, pues eso, maestro, muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. profesor, en la retroalimentación, debo ser sincero, yo me quedo en una retroalimentación descriptiva, ¿no? Solo, por Ujú, ejemplo, miro el producto, le digo esto es así, esto es así, bueno, puede ser así, pero lo que quiero llegar, y también como siempre todo nos exige, a una retroalimentación de nivel crítico, ¿no? O sea, que el alumno sea consciente de los errores de su producto y a través, con la ujú. ayuda de una persona, pueda corregir y llegar en Bien, sí a lo que sea previsto, ¿no? Ahora, yo quisiera que usted me pueda mandar también ejemplos de retroalimentación de nivel crítico, inferencial y descriptivo, ¿no? Para diferenciar y al mismo ujú. tiempo para ir trabajando con los estudiantes. Sí, mire, maestro, bueno, como sabe, el tema de la retroalimentación está dentro del revisar. Bien, entonces, en la Perfecto. retroalimentación tiene que haber preguntas orientadas, por ejemplo, ¿no? Y las preguntas que hagas, bueno, que obviamente a veces nos quedamos, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué dificultades tenemos? Es muy sencillo, muy simple. Pero, Cognición, sí, sí, eso claro, siempre sí. pero la retroalimentación tiene que también llevar a clarificar algo que no ha quedado claro. Valorar, muy bien, querido estudiante, eso que acabas de decir está muy interesante. Tenemos que practicar esto. Expresar inquietudes. ¿Alguien tiene alguna inquietud de lo que hemos visto? Ahí está todo claro. Y también precisamente en la retroalimentación se hace sugerencias. Muy bien lo que acaban de decir, excelente, pero no se olviden de esto y tenemos que practicar esto. También puedes hacer sugerencias. Como dice aquí, clarifica, la retroalimentación debe clarificar, debe valorar, debe expresar inquietudes y hacer sugerencias, ¿no? A sus evidencias, ¿no? Por ejemplo, muy bien, has realizado muy bien tu ensayo, pero aquí debes mejorar o aquí tienes que hacerlo esto. Bien, entonces, precisamente surge a partir de la información presentada por el estudiante. Entonces, más allá de ser inferencial, ser crítica, recuerde que su retroalimentación tiene que precisamente llevar a esto, a clarificar, a valorar lo que dice el estudiante, a expresar inquietudes, a dar sugerencias, ¿no? Profesor, le suplico que me mande el texto que me ha mencionado, como también algunos ejemplos, si puede, Perfecto. le Ya, suplico maestro. de Muy bien. retroalimentación. Ahora, lo otro es ya algo pequeño, práctico. Por ejemplo,
hace varios días, hace algunas semanas, en primer año, un alumno me dice, no, claro, yo he llevado todo el curso. Entonces me dice, profesor, si Dios ha creado todo lo que existe y ha creado al hombre, ¿quién le ha creado? Dios. Sabemos que es la causa incausada, ¿no? Ujú, Pero entonces, ¿cómo explicarle a los estudiantes esto de forma sencilla? ¿No? Porque muchas veces tienen esas pequeñas inquietudes, no alguno, pero sí hay. Y por otro lado también, por ejemplo, aquí como a nivel nacional se está realizando la colecta por el Día del Papa. Entonces, yo les explicaba, ¿no? En quinto año me dice un alumno un tanto, disculpe usted, ujú, malcriado, me dice, profesor, el Papa tiene mucho dinero, el Papa es más rico que todos, creo, ¿y para qué usted está pidiendo la colecta? Entonces le digo, es voluntaria. Si el que quiere da con lo que puede, de acuerdo a sus posibilidades económicas, y el que no quiere no da, ¿no? Pero en sí, ¿cómo abordar todo esto? Le pido por favor una ujú. orientación a usted. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿no? El tema de la pregunta, ¿no? ¿Quién creó a Dios, ¿no? Ahí hay que hacer entender al estudiante, ¿no? Que en este caso, cuando hablamos de Dios, precisamente estamos refiriéndonos a lo primero. Es decir, ¿no? Cuando hablamos, el término Dios significa lo primero. Entonces, si tú le dices, ¿qué hay antes de lo primero? Pues nada. Pues entonces no podemos preguntar, igual que no podemos preguntar qué hay antes de lo primero, porque no hay nada, entonces no podemos preguntar por quién creó a Dios, porque no hay nada, Dios es el primero de todo. Entonces, hay que decirle que hay ciertas preguntas que no vienen al caso. Por ejemplo, les dije, ¿no? Le dices, tú, por ejemplo, querido estudiante, ¿tú podrías saber de qué sabor es el color verde? ¿De qué sabor es el color verde? No, profesor, el color verde no tiene sabor, es color verde, no tiene sabor. ¿Y tú puedes saber de qué sabor es el color rojo? Profesor, el sabor no le corresponde al color. Muy bien, entonces eso quiere decir que el sabor no es una propiedad del color. Perfecto. Entonces, las cosas tienen ciertas propiedades. De la misma manera, entonces, el tema de Dios, ¿sí? La pregunta, ¿quién creó a Dios? No le corresponde, porque no es una propiedad en este caso de Dios, porque Dios es lo primero. Al igual que el sabor no tiene color, porque no le corresponde, no porque no se sepa, sino porque no le corresponde, igual. Eso es con respecto a Dios, ¿no? A Dios, la pregunta, ¿quién creó a Dios? No le corresponde, porque Dios es el primero, precisamente. ¿Bien? Entonces, de esa manera se le puede llevar, ¿no? Haciéndole ver como que hay preguntas, hay, por ejemplo, tú le puedes decir, este, ¿de qué, cuánto pesa la luz? Pues, profesor, la luz no tiene peso. Ah, muy bien. Entonces, el peso no es una propiedad de la luz. Entonces, las cosas tienen propiedades. Entonces, al igual que las cosas tienen propiedades, y hay, en este caso, propiedades que no le corresponden, igual, a Dios no le corresponde que haya antes otro, porque es primero. Claro. Ujú, Sí le entiendo, porque cuando dije causa incausada, entonces les expliqué, ¿no? No tiene ujú, ni principio ni fin, sí, existe por eso. sí mismo. Entonces ya que, bueno, el jovencito, el joven, bueno, de primer año un poquito, ¿no? Y ahora, ¿qué se puede hacer con los segundo? Y tengo Bien. estudiantes en cuarto grado con problemas de comportamiento, ¿no? Entonces a Ujú, veces yo sé que mi carácter es un tanto, digamos, noble, entonces quieren hacer bulla, quieren hacer desorden y la semana pasada en clases, el día jueves tengo con ellos, he retirado a cuatro, ¿no? Pues ujú. ahora he conversado con la psicóloga del colegio, porque es un colegio de jornada completa, y que los llame, que converse, y le he dicho, a ver, Mira, primero que sí. firme un compromiso personal. Luego de eso, si persisten, ya tendré que mandar llamar a sus padres o Ajá. apoderado con el tutor y haber un Sí, acuerdo ya escrito, porque para que ellos también ya orienten su comportamiento. ¿Qué me sí, aconsejaría? maestro. Ujú. Mire, este, ¿qué le recomiendo yo antes de que llame a sus padres? Inclusive antes de que hable con las psicólogas, bueno, si ya lo hizo, es que usted hable con el estudiante personalmente, ¿no? Un día, por ejemplo, en el recreo o acercarse un día, ¿no?
a ver, hijo, querido estudiante, cuéntame, ¿no? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás? A mí me preocupa. O sea, que lo vea que no es una llamada de atención, sino que te preocupas. Mire, he visto que en el aula por lo general haces bulla, te portas así. Cuéntame tu situación. ¿Por qué te portas así? ¿Estás bien? ¿Necesitas apoyo? Con eso al estudiante lo bloqueas, lo tumbas, porque no está viendo una corrección, sino un interés. Entonces, has hablado con él, eso es lo primero, ayuda muchísimo. Si a pesar de eso el estudiante, porque a lo mejor a veces busca llamar la atención, si a pesar de eso el estudiante, o sea, cuando has hablado con él personalmente, maestro, no te va a fallar. Habla directamente con él, pregunta. No le llamas a decirle, Gracias, profesor. si tú lo llamas para decirle, lo llamas, lo citas y dices, oye, tú te has portado mal allí en el aula, no sé qué, yo voy a hablar con tus papás, porque no, preocúpate por él. A ver, Jorge, mira, a mí, dile, yo te aprecio mucho, eres un, y resalta sus valores, virtudes que tenga, o te los inventas, porque yo veo que eres un chico que tienes mucha fortaleza, Se observa, por ejemplo, que ellos practican bastante deporte, perfecto, ¿no? ¿no? Veo que eres muy deportista y un deportista es disciplinado, pero me preocupa de verdad que en el aula, por ejemplo, estás teniendo este comportamiento y no quisiera que te afecte. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo en casa? Cuéntame, ¿no? Con eso, maestro, vas a desbloquear algo ahí en el estudiante. Te lo aseguro, maestro. Y luego ya, obviamente, y bueno, en el aula, para controlar el aula, siempre, o sea, tienes que ser personal, por ejemplo, y no dejar pasar. Si están haciendo bulla, es, por favor, silencio. No, es, te acercas al estudiante a su mesa y le dices, a ver, si no te sabes el nombre, te acercas y le dices, a ver, hijo, cuéntame, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué haces bulla? Pero a él. Entonces todos los demás se quedan impactados, oye, se ha dirigido a él. Porque tú dices, si hay ruido y eso, a ver, por favor, cállese. Es en general, tiene que ser en particular. Si sabes el nombre, mejor. A ver, Ujú. estudiante Mercedes, ¿qué está pasando? A ver, tómale atención, pierde como si un tiempo, un minuto ahí. ¿Está pasando algo? Todos los estudiantes, porque cuando el docente utiliza, por favor, cállense, por favor, escriban, no. Jorge, escribe, escribe. Es distinto, ayuda mucho eso, maestro. Bien, y con respecto al tema del Papa, bueno, para ir culminando, este, ahí, maestro, bueno, eso hay que ser un poco también cuidadoso, ¿no? Decirle, miren, el Papa, ¿sí? Obviamente el Papa no es que no tiene dinero. El dinero que hay es de la iglesia, ¿sí? Es como un presidente. El presidente en el Perú hay muchísimo dinero, pero no es del presidente, es de los peruanos. Entonces, si el presidente quiere a construir un puente, lo hace con el dinero del pueblo. El Papa, si quiere ayudar a alguien, él no tiene dinero, el dinero es de la iglesia. Entonces, precisamente, si quiere ayudar a alguien, lo hace con el dinero de la iglesia. ¿De dónde va a generar el Papa dinero? El presidente mismo en el Perú no tiene dinero él, a no ser que sea un empresario. El Papa no es empresario, el presidente tiene el dinero, es millón, se mueve al lado es millonario, pero no es un dinero suyo, es del pueblo. Entonces, ¿cómo hace una obra el presidente? Con el dinero de los peruanos. Si no recolectamos, no hay postas, no hay colegios, no hay... El Papa es igual. ¿Cómo el Papa ayuda? A través del dinero que le damos, apoyamos la iglesia. Él no fabrica dinero. Entonces, esta colecta precisamente es para ayudar al Papa, es algo parecido a como cuando pagamos nuestros impuestos, ayudamos al presidente que construya algo. Cuando nosotros hacemos nuestra colecta, que es un sol, 2 soles, estamos ayudando a que el Papa pueda ayudar a otras personas que menos tienen, porque no es para el Papa. Bien, de esa manera. Y como se siempre dicen, y decirles, ¿no? Más allá de todo esto es que tú estás dando, ¿bien? Y a alguien le llegará. Y más allá, imaginemos que si a lo mejor ni el Papa no sé qué hace con el dinero, pero Dios está viendo tu corazón y sabe que tú eres generoso, más allá de cómo se utilice, pero Dios está viendo tu corazón, que eres generoso y Dios te multiplicará y los ganas por ahí. Muy bien, maestro. Bueno, pues Pues yo nada, le entonces, agradezco, profesor. Claro, ante eso le dije que el Papa hacía obras, ¿no? Les expliqué hospitales, ujú, dispensarios. Tengo un amigo, por ejemplo, que es comboniano y él es médico de profesión, pero también es religioso. Y él está ujú. trabajando, él es de aquí de la zona, pero está trabajando por el África. Yo me decía, ya estoy a cargo de un hospital gracias a estos aportes, ¿no? Como usted sabe, yo participo
de la espiritualidad salesiana, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos la casa de acogida aquí en Huancayo, Ujú. tenemos obras educativas, porque ellos se dedican bajo el carisma de San Juan Bosco, como usted sabe, a educación. Entonces, siempre la iglesia, les digo, está por ahí. Entonces, ya como que me han entendido también los jovencitos de tercero, cuarto, ah, ya, profesor, entonces es para eso, pero ¿para qué es? Entonces, es para esto, ya, sí, el padre nos ha dicho en misa que vamos, tenemos que ayudar, claro, le digo, por ahí. Bien, profesor, le agradezco su ayuda y disculpe usted la molestia, gracias por su Bien, ayuda. maestro. Bueno, igual es un poquito complicado, mi tiempo está bien ocupado, bien, pero he querido brindarle estas pequeñas orientaciones. No, Espero yo que le le haya ayudado, maestro. agradezco Bien, pues por buenas su noches, tiempo, maestro. por su ayuda. Buenas Nos vemos, noches, maestro. profesor, gracias. Ah, ok.